Hebreos 12 y vamos a leer versículos 18 a 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, lo cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque no tenemos que hacer caso a los hombres. Nuestras conciencias no están atadas a las perspectivas o las opiniones de un ser humano, sino solamente a tu palabra. Porque tu palabra es divina y perfecta e inspirada, y por eso merece nuestra obediencia. Y nos da la confianza que lo que dice es la verdad. Ayúdanos, Señor, te pedimos como iglesia hoy a entender tu palabra primero, que no hay ningún obstáculo para entender lo que dice claramente, y después para ver cómo se aplica a nuestras vidas de manera muy práctica. Ayúdanos, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene con su palabra. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Cada semana, cuando viene el domingo, cuando viene el día de reposo, el día del Señor, retraemos nuestro pie del día santo de Dios. Hacemos su voluntad en vez de la nuestra, y santificamos todo el día para Él. Y una de las cosas que hacemos en el día del Señor es reunirnos como iglesia para adorarle, para tener un culto de adoración, un tiempo para adorar al Dios santo y perfecto. Nos hemos reunido para adorar a nuestro Dios. Por eso estamos aquí. No estamos aquí para sentirnos bien. No estamos aquí para tener una experiencia espiritual. No estamos aquí para tener nuestras emociones despertadas. No estamos aquí para asegurarnos de que las cosas vayan bien en la semana. Estamos aquí para adorar a Dios. Esas cosas pueden suceder cuando venimos a la iglesia, pero no son el propósito. Estamos aquí para adorar a nuestro Dios. Pero aun si estamos de acuerdo con esto, todavía queda una pregunta. Y una pregunta muy importante. ¿Cómo adoramos a Dios? Entendemos todos, espero, que venimos para adorar a Dios. Pero podemos hacerlo de cualquier forma, siempre y cuando lo hacemos de corazón. ¿Es eso aceptable a Dios? ¿Dios solamente quiere que le adoremos de corazón y sea lo que hagamos va a estar contento? ¿O tiene Dios requisitos más estrictos en cuanto a cómo deberíamos adorarle?
Eso es lo que tenemos que examinar hoy. Considerar bíblicamente lo que Dios requiere para su adoración. Y lo que creemos, lo que vemos en la Biblia, en la palabra inspirada, es que la adoración a Dios no es simplemente una cuestión de preferencias. Tal iglesia quiere adorar a Dios así, otra iglesia de otra manera. Está bien, siempre y cuando lo hacen de corazón. Eso no es cierto. Esto no es cierto. La manera en la cual nuestro corazón quiere adorar a Dios no es siempre correcta. Por supuesto, sí tenemos que adorar a Dios de corazón, no estoy negando esto. Pero tenemos que hacerlo conforme a lo que Él manda, a lo que Él quiere, no conforme a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros nos gusta. Lo he dicho una y otra vez aquí en nuestra iglesia, en cuanto a la adoración, lo que te gusta no importa para nada, absolutamente nada. Esa es la clave de todo. No adoramos a Dios conforme a nuestro gusto, sino conforme a su mandamiento. Nosotros no tenemos ninguna libertad para decidir cómo adorar a Dios, porque Él nos ha dicho claramente en su palabra cómo quiere ser adorado. Adoramos solamente conforme a sus mandamientos explícitos. Nosotros no creemos que podamos hacer cualquier cosa que podamos hacer cualquier cosa que no es explícitamente prohibido en la Biblia. O sea, hay dos perspectivas. Personas que dicen, si la Biblia no lo prohíbe, lo podemos hacer. Pero entonces la puerta está abierta para hacer cualquier cosa. Literalmente, porque la Biblia no habla de casi nada. Nosotros creemos que solamente podemos adorar a Dios conforme a los elementos que Él ha explícitamente mandado. Ahora, toda la palabra está llena de esta verdad. Podemos encontrar sus principios en cualquier parte de la Biblia. Pero hoy nos enfocamos aquí en los últimos 2 versículos de Hebreos 12. Otra vez, ven conmigo, lean también sus propias Biblias. No solamente me escuchen, por favor, lean también lo que dice la palabra de Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En nuestra traducción, la Reina Valera, la palabra aquí en versículo 28 es servir a Dios. Mediante ella sirvamos a Dios. Esa palabra también se puede traducir correctamente como adorar. Así es traducido en otras partes la palabra de Dios. Esa es la idea de la palabra original. Adorar a Dios. Entonces nuestro pasaje nos enseña que puesto que Dios es fuego consumidor, debemos adorarle en gratitud, pero también con temor y reverencia. Vamos a ver esas dos partes. Primero, puesto que Dios es fuego consumidor, debemos adorarle con gratitud. Esto vemos en la primera parte del versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Ya vimos, la palabra servir se refiere a adorar. Por medio de la gratitud que tenemos para con Dios, le adoramos. Adoramos a Dios con gratitud. Que es obvio, ¿verdad? Deberíamos tener mucha gratitud para con Dios cuando le adoramos. Pero aquí en el contexto nos dice específicamente por qué tenemos gratitud. Primero vemos en versículo anterior, versículo 27, aquí vemos un contraste entre cosas movibles y cosas inconmovibles. A una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, y cuando vemos esas palabras, así que siempre debemos leer el contexto. Así que, por lo tanto, significa lo que voy a decir está basado en lo que apenas he dicho. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Lo que Dios ha hecho para con nosotros, nos ha dado este reino que no se puede mover, nos ha salvado de sus pecados. Esa es la razón por la cual tenemos gratitud para con Él cuando le adoramos. Pero es más, si regresamos al versículo 18 y vemos todo el contexto, podemos profundizarnos aún más. Dice, versículo 18, que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar
y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Aquí se refiere al monte Sinaí, cuando la nación de Israel recibió los 10 mandamientos. Ahora vayamos por favor a Éxodo 19 para que entendamos el contexto aquí. Creo que la historia es conocida para muchos, pero tal vez no para todos. Necesitamos entender lo que pasó. Éxodo 19, versículos 9 a 15. Esa es la historia a la que se refiere nuestro texto en Hebreos. Israel acercándose al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Éxodo 19, 9 a 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: y aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o azoteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toques mujer. Aquí vemos que Israel tenía que prepararse para su encuentro con Dios. Dios no iba a descender y decir: Israel, ya, vénganse, como estén, está bien, vénganse a mi presencia. Dios dijo: no, 3 días, prepárense, porque van a estar escuchando la voz de Dios. No se acerquen al monte. Si alguien toca el monte a un animal, tiene que morir, porque Dios está. No tenemos esta perspectiva de Dios hoy en día, ¿verdad? Es el mismo Dios. Israel tiene que prepararse para cuando Dios iba a descender a hablar con el pueblo. Y vemos que lo hace en versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó el campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron a pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y vemos versículo 20: descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vemos que Dios en ese momento les dio los 10 mandamientos. Es lo que leemos en Éxodo 20. Y pueden imaginar, porque leemos los 10 mandamientos a veces juntos, pero no recuerdan que los 10 mandamientos no fueran lo que Dios originalmente escribió en las tablas para Moisés para bajar al pueblo. Dios dijo los 10 mandamientos a Israel en voz alta. Imagínense, escuchar la voz de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La voz de Dios tronando, pregonando desde el monte todos esos 10 mandamientos. Y el pueblo respondió en capítulo 20, versículos 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos entendían lo que significa estar ante la presencia de Dios. Dijeron: no podemos aguantar esto.
Nosotros no podemos estar ante la presencia de Dios. Moisés, tú habla con Dios, porque nosotros no podemos. Así es la reacción cuando Dios se revela en su magnificencia, en su santidad, en su poder. Aquí el monte ardía en fuego debido a la presencia de Dios. Dios es fuego consumidor. Oscuridad, tinieblas, tempestad. Regresamos a nuestro pasaje en Hebreos 12. El sonido de la trompeta, la voz que habló. Y vimos, el pueblo de Israel dijo, no podemos acercarnos, no podemos hacer nada. Versículo 20 de Hebreos 12. No podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocaba el monte, se daba pedrado, pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esa es la reacción cuando la gente reconoce la santidad de Dios. Cantamos de su santidad en ese culto. Pero en verdad entendemos lo que significa estar ante la presencia del Dios Santo. Cuando Isaías vio al Dios Santo sobre su trono, alto y sublime, ¿qué dijo? Qué bonito, estoy con Dios. Voy a danzar y hablar en lenguas. No. ¿Qué dijo? ¡Ay de mí! Soy muerto. Porque siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El ser humano naturalmente no puede estar de pie ante un Dios así, y mucho menos adorarle. No podemos. ¿Qué es la solución? Ya lo vimos aquí en Éxodo 20, si se dan cuenta. El pueblo dijo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Están diciendo, Moisés, tú habla con Dios y después dinos lo que Él nos dice, porque no podemos soportar su voz. En otras palabras, Israel reconoció que necesitaba un mediador. No podían directamente con Dios por su pecado. Necesitaban un mediador. En su caso era Moisés, quien después subió para recibir la ley directamente de Dios. Pero vemos en versículo 21 de Hebreos 12 que aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ni Moisés, el mediador humano, podía estar ante Dios en sí mismo, porque también era un pecador. Dios lo usó, Dios le aceptó a su presencia en ese momento, pero ni el líder de Israel, ni el hombre más manso de toda la tierra podía estar de pie ante Dios en sus propias fuerzas. Ahora es el contexto. Y después el autor de Hebreos nos dice a los cristianos, que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí. No nos hemos acercado al monte que arde con fuego y tinieblas, sino al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros estamos en su reino. Nosotros sí tenemos su salvación. Nosotros hemos sido unidos a los demás hijos de Dios. Formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este acceso a Dios? ¿Por qué tenemos esas bendiciones? ¿Por algo en nosotros mismos? No, dice el versículo 24, también nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Solamente Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, puede proveer acceso a un Dios santo. Dios en toda su majestad y su poder y su gloria. Entonces vemos aquí el contraste. No nos acercamos al Dios santo directamente en nuestro pecado, porque entonces solamente hay juicio, condenación, fuego. Es puro miedo, o debería ser, para la persona sin Cristo pensar en acercarse a Dios. En verdad es solamente oscuridad y trueno y fuego.
Nadie puede acercarse a Dios por sus méritos porque va a ser destruido por la santidad de Dios. Tampoco nos acercamos a Dios por un mediador humano, porque tampoco puede funcionar. Ningún ser humano puede darnos acceso a Dios. Solamente nos acercamos a Dios por Cristo. Y por eso tenemos confianza. Nos acercamos a Dios por Cristo y por eso podemos adorar a Dios con gratitud. Porque cuando le adoramos, lo hacemos por Cristo. Agradecidos por su vida, su muerte, su persona, su obra. No nos acercamos a Dios directamente porque Él es fuego. Él es fuego consumidor. Pero cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo, entonces sí podemos adorarle con gratitud. ¿Tú reconoces el miedo? El miedo correcto de intentar acercarte directamente a Dios en tus pecados. Tú dices, pastor, sí, yo hablo con Dios, yo oro, sí, pero ¿por Cristo o no? Porque si tú intentas hablar con Dios sin Cristo, no te está escuchando, primero. Y segundo, si te acercas a Dios en tus pecados, te va a destruir. No te va a aceptar como eres. Es la mentira del mundo, ¿verdad? Dios te acepta como eres. Mentira. Dios te acepta en Cristo porque Cristo te cambia. Cristo te transforma. Tú vienes a Dios como eres, en todo tu pecado, porque no puedes hacer nada. Y después Él te cambia porque vienes por Cristo. Cualquier persona aquí sin Cristo debería estar viviendo muchísimo miedo. Tú debes estar temblando todo el tiempo, espantado cada segundo de cada día, porque Dios te va a destruir. Porque no tienes un mediador. Y estás intentando acercarte al fuego con nada para protegerte. ¿Cómo funciona eso? Dios es fuego. Solamente puedes acercarte a Él con Cristo, el mediador. Tal vez no reconoces tu pecado y dices, bueno, pero si yo soy bueno, entonces no pasa nada, ¿verdad? Yo soy una buena persona. Yo intento ser buena mamá, yo intento ser buen papá, buen hijo, buena hija, lo que sea. Dios me va a aceptar, ¿verdad? Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Y saben por qué? Porque no eres bueno. Eso primero, porque la Biblia dice, no hay ningún justo. Ninguno. Nadie bueno. Nadie quien cumple perfectamente la ley de Dios. Si tú puedes cumplir perfectamente la ley de Dios y nunca pecar, adelante. Dios te va a aceptar en el cielo. Pero ¿quién aquí es perfecto y nunca ha pecado? Necesitas a Cristo. Necesitas un mediador o no puedes acercarte a Dios. Ningún ser humano tampoco te va a ayudar. Ningún sacerdote, ningún pastor, ningún ser humano lo puede hacer. Solamente Cristo. ¿Por qué solamente Cristo? Nos dice aquí en el versículo 24. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa eso? La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Abel fue la primera persona matada en toda la historia. Pues su hermano Caín. ¿Recuerdan la historia? Caín mató a su hermano Abel. Y Dios dijo allá en Génesis que la sangre de Abel le estaba clamando desde la tierra. Diciendo a Caín, la sangre de tu hermano está clamando por venganza. Diciendo a Dios lo que Caín había hecho, que había matado a Abel. Dice aquí, la sangre de Cristo es mejor que la de Abel. Porque la sangre de Cristo también clama a Dios, pero no por venganza y no por castigo, sino para tu salvación, para tu redención. La sangre de Cristo clama a su Padre diciendo, yo he pagado el precio, aquí está mi sangre preciosa, para pagar por los pecados de esta persona que no merece tu salvación. Por eso es mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel solamente clamaba por venganza. La sangre de Cristo clama por tu salvación. Cristo murió para que no tengas que morir. Cristo murió para que tengas el perdón de tus pecados y para que puedas tener acceso a Dios sin miedo, porque te acercas a Él con tu mediador.
Tú no rechaces más este mediador. Tú no puedes acercarte a Dios en tus propias fuerzas, con tus propios méritos o con tus propias obras. Y no sigues rechazando a este Salvador. Porque dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Diciendo, si no escaparon aquellos que estaban escuchando la palabra del hombre en cuanto a eso, mucho menos ustedes que están escuchando la palabra de Dios. Ya no hay más excusa para nadie. Ustedes han escuchado lo que Dios dice. No pueden en sí mismos, no pueden ganar su salvación, no son buenos, necesitan a Cristo. Necesitan este mediador. No desechen lo que Él les dice. Porque si haces eso, Él te va a destruir en el fuego eterno. Pero nosotros, que hemos sido salvos, ya no tenemos miedo, porque ya tenemos acceso a Dios, no como en el monte Sinaí. Nos acercamos a Dios con nuestro mediador. Y por eso la conclusión, versículo 28, adoremos a Dios en gratitud. Por supuesto, porque tenemos acceso a Dios y tenemos un mediador. Eso es primero. Cuando adoramos a Dios, lo hacemos en gratitud, porque nos salvó, porque mandó a su Hijo para ser nuestro mediador y lo hizo posible tener una relación con Él. Cuando nos reunimos juntos los domingos en la iglesia para adorar a Dios, siempre lo hacemos en gratitud. No venimos aquí con nuestras quejas. No venimos a la iglesia enfocados en nosotros y nuestras necesidades, sino agradecidos y preparados para adorar a Dios. Por otra parte también, claro que ahora, como hijos de Dios, podemos acercarnos a Él en gratitud cuando le adoramos. Pero para evitar un extremo al otro lado, en el mismo pasaje aquí vemos que no podemos acercarnos a Dios de manera ligera. Como vimos al principio, no podemos acercarnos a Dios como queramos, de cualquier manera. Dios todavía es fuego consumidor. Y por eso, en segundo lugar, vemos aquí que puesto que Dios es fuego consumidor, debemos adorarle con temor y reverencia. Versículo 28, otra vez. Así que, recibir nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es muy importante, hermanos, porque puede ser muy obvio para todos que cuando adoramos a Dios lo hacemos en gratitud, obvio, agradeciéndole por lo que ha hecho en salvarnos. Ya somos hijos en vez de enemigos, podemos acercarnos a su trono de gracia con confianza, porque nuestro sumo sacerdote es nuestro mediador. Claro que sí, creo que muchos cristianos entienden esta parte, tal vez la mayoría de los cristianos entienden esta parte. Pero no entienden la otra. Si adoramos con gratitud, pero también con temor y reverencia. ¿Sí? Siendo cristianos, ya siendo hijos de Dios, cuando nos acercamos a Dios en la congregación de los justos, los demás cristianos, lo hacemos en gratitud, pero también con temor y reverencia. La palabra temor puede referirse al miedo del Dios Santo. Pero solamente en los contextos hablando de los incrédulos, porque para los hijos de Dios es santa reverencia. Las dos palabras van en la mano, temor y reverencia. Ya no es miedo, por lo que apenas vimos. Ya tenemos un mediador y no vamos a ser destruidos por el fuego de Dios. Entonces, no tenemos miedo a acercarnos a Dios, pero servimos a Dios con temor y reverencia. Es reconocer quién es Dios y adorarle como merece. Reconocemos quién es, que es Dios, el Dios eterno, infinito, eterno, inmutable, el Dios santo, el Dios glorioso, el Dios que merece el respeto, la admiración. Nos enfocamos en su majestad, en su santidad, le veneramos, le honramos, le adoramos. Esto entonces afecta cómo adoramos en la iglesia los domingos. Esta verdad afecta lo que hacemos y cómo lo hacemos.
aún como hijos de Dios, ya siendo hijos de Dios, hay maneras en las cuales no deberíamos adorar a Dios, solamente con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque ya siendo amados hijos de Dios, no podemos adorarle como queramos. ¿Por qué no podemos tener cultos de adoración con payasos? O con cualquier música, o bailando como locos, o completamente enredados en nuestros propios sentimientos. ¿Por qué no? Ya somos hijos, ¿verdad? Ya tenemos un mediador. Dios debería aceptar cualquier tipo de adoración de nosotros, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Nuestro texto nos dice, versículo 29, porque adoren a Dios con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Ahora, como vimos, esta sin duda es la verdad para un incrédulo. Un incrédulo será consumido por el fuego del juicio de un Dios santo. Va a arder para siempre por sus pecados en el infierno si no se somete a Cristo en la salvación. Pero hermanos, fíjense muy bien que Dios no deja de ser fuego consumidor cuando nos salva. Porque Dios no cambia. Dios no puede cambiar. Si Dios cambiara, no sería Dios. Dios es fuego consumidor. No era para nosotros y ya no. Es fuego consumidor. Ahora, para los cristianos sabemos que Dios ya no nos va a consumir con su fuego por la sangre de Cristo. Tenemos un mediador. Pero el carácter de Dios no está cambiando. La esencia de quién es Dios no puede cambiar. Él siempre es fuego consumidor. Y por eso, aunque hemos sido salvos del fuego, aunque hemos sido salvos de su justo juicio en contra de nuestros pecados, de todos modos es un Dios que merece nuestro temor y reverencia porque es fuego consumidor. Ahora, esto tiene que ver con el tema de la adoración de manera muy específica. Lo vemos aquí en nuestro texto. Adoramos a Dios con temor y reverencia precisamente porque es fuego consumidor. Otro ejemplo, ¿ustedes recuerdan la historia de lo que pasó en Levítico 10 con Nadab y Abiú? En Levítico 10, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, eran sacerdotes, tenían la responsabilidad de ofrecer sacrificios a Dios como la adoración a Él. Y dice que ellos ofrecieron a Jehová fuego extraño. Que eso sucedió en el momento de la adoración. Ahora, no nos dice más. No sabemos exactamente lo que hicieron y creo que ese es a propósito. Lo único que sabemos es que no adoraron a Dios conforme a lo que Él había mandado. Entiendo muy bien, no es que ellos hicieron algo que Dios había explícitamente prohibido. Solamente adoraron a Dios conforme a su manera. Y Dios los mató. Por eso creemos nosotros en esta iglesia en lo que se llama el principio regulativo de la adoración. ¿Qué significa eso? Significa que solamente incluimos en los elementos de la adoración lo que Dios ha explícitamente mandado. Nada más. Nosotros no creemos que podamos hacer cualquier cosa que Dios no ha prohibido. Y en parte por lo que vemos aquí. De hecho, en Levítico 10, versículo 1, dice que ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Sí, Dios mató a esos dos sacerdotes, otra vez, no porque hicieron algo que Él había explícitamente prohibido, simplemente porque ellos no habían hecho lo que Dios había explícitamente mandado. Es decir, ellos murieron porque querían adorar a Dios de su manera. Y tal vez dijeron, lo hacemos de corazón. Y Dios dijo, no importa. Los mató. Dios es fuego consumidor. De eso no hay ninguna duda. Y Dios no ha cambiado. A Dios no le agrada un tipo de adoración que es diferente de lo que Él ha mandado. Dios no puede ser adorado de cualquier manera. Aquí específicamente es con temor y reverencia, entendiendo quién es Dios y adorándole conforme a este conocimiento.
Pues fíjense, nuestro propio texto nos muestra claramente que hay maneras para adorar a Dios que a Él no le agradan. Versículo 28 otra vez. Así que, si nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, si es mandamiento agradarle a Dios, si se nos manda agradar a Dios cuando le adoramos, eso significa que hay maneras de adorarle que no le agradan. Si no se hace en temor y reverencia, a Dios no le agrada. Y eso es esencial en la iglesia hoy en día, porque muchos creyentes verdaderos piensan que si adoran a Dios de corazón, Él está satisfecho. Eso no es cierto. Claro, tenemos que dar a Dios una adoración verdadera, una adoración de corazón, en espíritu, pero también en verdad. Y la verdad es que Dios es fuego consumidor y solamente le agradamos cuando le adoramos con temor y reverencia. Puesto que Dios es fuego consumidor, debemos adorarle en gratitud, pero también con temor y reverencia. Así dice Dios en su palabra. Entonces, primero, tenemos que aceptar esta palabra como la verdad. Con la verdad de Dios y no la palabra del hombre. Tenemos que entender quién es Dios. Y por eso sí importa cómo le adoramos. Después de reconocerlo y tener conocimiento y decir que estamos de acuerdo, tenemos que hacer cambios. Es una cosa entender y aceptar que Dios es santo. Es una cosa decir, sí, Dios es fuego consumidor. Es otra cosa saber prácticamente cómo hacerlo. Entiendo, a veces sí nos falta conocimiento. Y como dije, parte de la razón por el mensaje hace 8 días, y el mensaje también hoy, es para recordarnos lo que creemos de esos temas, o enseñarnos lo que creemos de esos temas. Mostrar de la Biblia lo que Dios dice para tener la certidumbre que vamos a estar juntos como iglesia y unidos en un mismo sentir en cuanto a lo que creemos del día del Señor y cómo adoramos a Dios. Pues tenemos que estar de acuerdo con eso, no va a funcionar eso. Tenemos que tener el mismo sentir y hacerlo juntos. Pero aún con el conocimiento que ya todos nosotros tenemos, a veces honestamente no sabemos exactamente qué hacer. O no hemos pensado prácticamente en cómo hacerlo. En primer lugar, tenemos que continuar lo que estamos haciendo aquí. Ustedes saben, pero los que son más nuevos, nuestra iglesia es muy diferente que las demás. Y como siempre enfatizo, diferente no siempre significa mejor, tampoco. No queremos jactarnos porque no hay nada de que jactarnos. Somos pecadores también. Queremos seguir la palabra de Dios. Somos muy diferentes porque queremos adorar a Dios así. Y casi cualquier otra iglesia en nuestra ciudad, en nuestro país, está más enfocada en lo que la gente quiere. Vamos a tener tal tipo de música para que más personas vengan. No vamos a hablar tanto del pecado para que la gente no se ofenda, para que vengan y para que ofrenden. Nosotros aquí, esas cosas no nos importan. Queremos que todos vengan, por supuesto. Por eso ya tenemos un lugar más grande, porque estamos hablando que más personas vengan. Claro que sí. Pero no vamos a cambiar nada de cómo adoramos a Dios, solamente para agradar al hombre. Por eso no importa. Solamente importa lo que Dios requiere, lo que Dios manda en su palabra. Entonces tenemos que continuar haciendo lo que hacemos aquí. Aquí tenemos los elementos de la adoración solamente conforme a lo que Dios ha mandado. Por elementos me refiero a las cosas esenciales en el culto, lo que siempre hacemos. La lectura de la palabra, enseñanza de la palabra, predicación de la palabra, la oración, el cantar, la ofrenda y los sacramentos. Son cosas que no cambian. Porque son elementos que Dios ha mandado para la adoración. Obviamente exactamente cuáles himnos cantamos, cuáles pasajes de la Biblia leemos, estudiamos, depende del discernimiento. Otras cosas como a qué hora nos reunimos y dónde nos reunimos son menos importantes, se pueden cambiar. Pero los elementos no pueden porque Dios ha mandado. Eso es lo que requiero para la adoración. Entonces vamos a continuar haciendo eso. No vamos a agregar nada al culto para que más personas vengan. No vamos a cambiar nada conforme a las modas de nuestros días. Vamos a continuar adorando a Dios conforme a lo que Él ha mandado.
Pero lo que es más práctico es exactamente cómo. ¿Cómo hacemos esas cosas? ¿Cómo adoramos a Dios en el culto? Lo hacemos en gratitud, con temor y reverencia, claro, pero ¿cómo se ve en la práctica? ¿Verdad? Quiero mencionar algunas cosas generales que se pueden aplicar a cualquier iglesia, en cualquier lugar, y también algunas cosas específicas para nuestra iglesia, con nuestras circunstancias y nuestra cultura aquí. Tal vez la cosa más importante, de manera práctica, para adorar a Dios como merece, en gratitud, con temor y reverencia, es la debida preparación para el día del Señor. Estudiamos el tema del día del Señor hace 8 días. La importancia del día, es el día santo de Dios, no es nuestro día. Es un día apartado. Y por eso, obvio, deberíamos prepararnos. Eso también tiene que ver con la adoración. Porque, hermanos, cuando venimos a la iglesia tarde, apurados, pensando en tantas cosas que ni estamos poniendo atención al principio del culto, cuando venimos, esto ofende a Dios. Ofende a Dios. Escúcheme bien, no es simplemente tu cultura mexicana. No simplemente tu cultura de, pues siempre he sido así. Claro, siempre he sido pecador, yo también. Tenemos que cambiar. Ofende a Dios. Es falta de respeto. No a mí, eso no importa. A Dios. También es falta de respeto para la persona que dirigen el culto y para sus hermanos que están aquí y que están distraídos porque tú vienes buscando lugar para sentarse y todas esas cosas. Sí es falta de respeto para todos. Pero no es lo más importante, ¿verdad? Es falta de respeto para Dios. Es porque tú no ves a Dios como santo, ni glorioso, ni majestuoso. Porque tu tiempo es más importante. Hacer lo que tú quieres o pensar en lo que tú quieres hacer es más importante que adorar a Dios como Él merece, como Dios santo. O peor, ni pienses en el tema. Tú vienes a la iglesia sin pena. No importa la hora que vengas, sin ninguna pena. Porque honestamente no estás pensando en lo que estás haciendo. No estás pensando para nada en quién estás adorando. Y por eso ni cruza tu mente cambiar tus hábitos. Y dices, así soy. Siempre he sido así. El tiempo pasa muy rápido. Siempre llego tarde a cualquier lugar. Puede ser, pero aquí no. Aquí no. El culto ya ha empezado. Estamos adorando al Dios santo y majestuoso. Y vienes cuando quieras. O tal vez tú vienes temprano. Estás aquí antes de todos los demás. Pero solamente estás pensando en ti mismo. En lo que tú necesitas. Voy a la iglesia para que me ministren, para que me ayuden, porque tengo tanta necesidad. Y tampoco estás adorando a Dios como Él merece, porque Él es el enfoque, no tú. ¿Qué podemos hacer para evitar este pecado? ¿Qué podemos hacer, hermanos, para por fin cambiar? Prepararnos toda la semana. Planear toda la semana para que no haya ningún obstáculo para el día del Señor. Tú preparas cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, tu trabajo, tu familia, tu dinero, para que cuando es el día para adorar a Dios, puedes venir a adorar a Dios como Él merece. Antes yo solamente decía, prepárense los sábados en la noche. Y me di cuenta después, estaba escuchando un predicador en una conferencia y se dio cuenta de que el problema no simplemente es sábado en la noche, el problema es toda la semana. Las personas organizan sus vidas enfocadas en sí mismos, en vez de en Dios. Y por eso el domingo es tan difícil. Porque toda la semana estás enfocado en esas cosas. Y entonces no es simplemente cambiar desde sábado en la noche, es cambiar desde domingo en la noche. Desde el lunes, hábitos en tu trabajo, en tu familia, en tu vida. Por supuesto también, sábado noche es muy importante. Sábado noche no es el tiempo para madrugar, ni con familia, ni con amigos, ni con Netflix, ni con cualquier otra cosa. Prepararse bien para el domingo significa prepararse bien la noche anterior, por lo menos. A veces hay cosas, ¿verdad? Cosas surgen, una emergencia familiar, alguien está enfermo. Entendemos eso, pero no cada semana. No cada semana.
Entonces, si queremos venir a la iglesia los domingos preparados para adorar a Dios, al Dios Santo con temor y reverencia, que nos preparemos. Que cambiemos los hábitos de la semana en expectación del día más importante, que es el domingo. El día más glorioso, el día más anhelado de toda la semana, y adorar a Dios como Él merece. Y cuando ya estamos en el culto mismo, queremos evitar cualquier cosa que nos va a distraer de lo que estamos haciendo. Yo soy de la opinión que el celular es una gran distracción y tentación en el culto. Y por eso, al principio de cada culto, pedimos que lo apaguen antes que empiece el culto. ¿Por qué? Ante todo, para que no suene el culto, porque no creo que haya mayor distracción hoy en día que un celular sonando en la iglesia. Entonces, por eso, apáguenlo. Pero también, de manera muy práctica, ¿qué es la razón por la cual proveemos Biblias y himnarios? Es para que no tengan que usar sus celulares. A veces personas quieren usarlos para tener la letra más grande, cosas así, entiendo. El problema con los celulares son las notificaciones. Si estás adorando a Dios, ni pensando en otra cosa, y ves el mensaje, ya estás distraído. O puedes silenciar las notificaciones, ¿verdad? Pero aún así está tan cerca, voy a checar mi mensaje muy rápido. Voy a checar algo muy rápido. Entonces no, por eso pedimos que se apaguen los celulares. No por mí, no me distraen a mí, eso no es la cosa. Es para quitar cualquier posibilidad de dejar de adorar a Dios con temor y reverencia. Cosas prácticas, pero creo que importantes. También es el problema con el culto en línea, ¿verdad? Entonces que está en línea ahora, o los miércoles cuando estamos orando juntos, tú apagues la cámara y quién sabe lo que estás haciendo. Puedes encubrir lo que estás haciendo, pero Dios merece ser adorado con temor y reverencia. Aquí en nuestra iglesia local ya tenemos más espacio. Qué bueno, ¿no? Uno ya puede salir a usar el baño, por ejemplo, sin distraer tanto a toda la iglesia como en otro local. De todos modos, hermanos, que tengamos cuidado. Cuidado de no levantarnos por cualquier anhelo. Ay, quiero un vaso de agua, estoy un poquito aburrido, me levanto. No estamos en el cine. Otra vez venimos tan apurados a la iglesia y tan tarde que no nos dio tiempo usar el baño y por eso durante el culto ya vamos allá. Estoy diciendo, tengan cuidado, hermanos. Prepárense. Hablan con sus hijos más grandes, porque también sí pueden. Yo sé, hay personas con problemas de salud. Gracias a Dios ya tenemos más espacio para personas que tienen que levantarse y ir hacia atrás, no hay problema. Pero a veces veo en un culto a tantas personas levantándose y peor ante el culto. Y yo no entiendo lo que está pasando. No, estamos en la presencia de Dios. Prepárense de antemano. Recuerden a quién están adorando. Fíjense que no mencioné a los niños como distracciones, porque no lo son. Los niños no son una distracción en el culto. Por supuesto, los padres tienen que trabajar con ellos entre semana para que aprendan, mientras crecen, a sentarse y portarse bien. Si tú estás trabajando con ellos, honestamente trabajando con tu hijo, con tu hija, sus sonidos, sus ruidos no nos molestan ni nos distraen. Si no hay ninguna disciplina y el niño está corriendo a todos lados, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero queremos a los niños con nosotros en el culto. Queremos todos en la familia adorando juntos. Ellos no nos distraen. Y finalmente, última cosa, algo muy específico para nuestra iglesia, aunque creemos que es mandamiento para todos. Aquí en nuestra iglesia vemos nuestra creencia, que las mujeres deben cubrirse la cabeza en la adoración pública a Dios. Vemos este mandamiento de Dios en 1 Corintios 11, el mismo capítulo que trata con el tema de la Cena del Señor. Eso no era algo solamente para Corinto en su momento. La cubierta no es el cabello. A la mujer se le manda cubrirse la cabeza como símbolo de su sumisión a su cabeza cuando está en la adoración. Para las mujeres aquí que son miembros, no olviden. No me fijo, la verdad, ni me doy cuenta si lo están haciendo o no. De vez en cuando veo que alguien no lo está haciendo. Recuerden que es parte de la adoración. Es parte de adorar a Dios como Él nos manda. No olviden. Y para ustedes, mujeres que son nuevas y quieren profundizarse más en el tema, estudien por sí mismas 1 Corintios 11, 2 a 16. Y después cualquier duda, cualquier pregunta, hablan conmigo con confianza.
Entonces, ¿cómo deberíamos adorar a Dios cuando nos reunimos en el día del Señor? Pues puesto que Dios es fuego consumidor, deberíamos adorarle en gratitud por nuestra salvación, por nuestro mediador, pero también con temor y reverencia. Él te ha salvado, tienes acceso a Él por Cristo. Si no, serás destruido porque no puedes estar ante Dios sin un mediador. Pero si confías en Cristo para tu salvación, puedes adorar a Dios en gratitud. Pero como hijos de Dios, que nunca olvidemos que a Dios sí le importa cómo le adoramos. Que lo hagamos también con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Señor, toma tu palabra y aplícala a cada corazón. No pedimos otra cosa. Señor, no queremos hacer nada simplemente para agradar a un ser humano. Queremos adorarte de esta manera porque lo mereces. Has hecho todo. Nos has salvado de tu ira por la muerte de tu Hijo. Nos has dado un mediador para que podamos acercarnos a ti en oración. Te lo damos con gratitud. Pero también eres fuego consumidor y mereces ser adorado con temor y reverencia. Perdónanos, Señor, cuando no lo hemos hecho, y transforma nuestra iglesia. Transfórmanos, te pedimos, Señor, para que lo hagamos conforme a tu palabra. Haz tu obra entre nosotros, te pedimos. En nombre de Cristo. Amén.